Yo pienso que en la historia del centro, los principales temas de investigación que se han abordado, y en esto hay que ser muy general porque es difícil puntualizar, pero creo que hay que empezar por destacar el papel que las dos áreas en las que actualmente está dividido de manera formal, pero no necesariamente en la práctica, el área de estudios demográficos y de población por una parte, y por otro el área de estudios urbanos y ambientales, han tenido una evolución a lo largo del tiempo como parte de una preocupación que a mí me parece no solo legítima, sino además necesaria, de ir revisando constantemente las prioridades de investigación a las cuales debe enfocarse el centro y sus investigadores, así como también las implicaciones que eso tiene sobre las diversas actividades que se realizan en el campo de la docencia, de la difusión, las publicaciones, los foros de debate, etcétera. Entonces yo creo que las principales preocupaciones han estado vinculadas con temas que en su momento el centro tendría que haber dado respuesta. Y en ese sentido creo que los aportes han estado muy vinculados con esa problemática del orden nacional y en algunos casos claramente relacionados con temas de preocupación en ámbitos regionales, locales, como también vinculados con ciertos grupos de población que lo requieren. Bueno, a lo largo de mi trabajo, mi carrera aquí dentro del centro, inicié por una suerte de continuación de lo que habían sido mis preocupaciones en mi época de estudios, que fueron fundamentalmente el desarrollo regional. Y eso en las primeras etapas pues estuvieron muy vinculadas con los temas de investigación que yo venía desarrollando antes de incorporarme al centro en la región de la frontera sur del país. A medida que transcurrió el tiempo fui como acotando ciertas temáticas en las que se mantenía ese vínculo con el desarrollo regional particularmente de esa zona, con procesos específicos, principalmente el caso de las migraciones internacionales, que desde mi punto de vista tenían un impacto o han tenido un impacto a lo largo del tiempo, y una serie de otros elementos que están vinculados. Por una parte, el caso de las políticas públicas, en el caso de las políticas urbanas, el caso de la planeación como un ámbito de instrumentación específica de acciones que tienen repercusión no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito regional, y más específicamente vinculadas con los procesos migratorios, políticas de población que tenían que ver con mi trabajo previo en el Consejo Nacional de Población, pero que aquí las fui focalizando cada vez más al caso de las políticas migratorias y las acciones en que se traducen esas políticas, no necesariamente explícitas, pero sí traducidas en acciones de gestión migratoria como lo conocemos hoy en la literatura. Eso dio paso a estudios enmarcados en proyectos orientados a describir y analizar las tendencias y los efectos de las migraciones internacionales, primero en esa región del país y luego, posteriormente, tanto en ámbitos de origen, como es el caso de los países centroamericanos, de donde proceden la mayoría de esos flujos migratorios, y luego en otras áreas del territorio nacional debido a la importancia que han adquirido en los últimos 20 años las migraciones de tránsito. Y por la misma naturaleza de estos procesos, un tema que destaca y en el que también he incursionado es en el de los derechos humanos de los migrantes. Y por último, y sobre todo por las circunstancias en que
están ocurriendo esos procesos, particularmente en el caso de las migraciones de tránsito, con una discusión que vincula con otros temas de debate y otros grupos de discusión y algunas otras instancias de gobierno y de organizaciones civiles, que es el vínculo entre seguridad y migración. Desde el principio de la constitución del centro estuvo muy claro que una de las grandes misiones que tendría a la par del proceso de investigación de problemas nacionales era la contribución en la formación de recursos humanos. Y esa evolución a lo que actualmente tenemos 4 programas docentes de posgrado, 2 en nivel de maestría y 2 en nivel de doctorado, es producto justamente de ese esfuerzo en contribuir en la formación de recursos humanos especializados en las 2 grandes áreas temáticas del centro. Por una parte, en el campo de los estudios demográficos y de población, y por otro, en el campo de los estudios urbanos y medioambientales. Esta función no se restringe a los programas de posgrado, sino que también se refuerza con otra serie de actividades recurrentes con distintos niveles de formalidad en la participación de nuestros profesores, tanto en actividades propias como externas, en coordinación con otras instituciones, tanto de gobierno u otras instituciones académicas con las que tenemos vínculos, y finalmente también en la cooperación con iniciativas de organizaciones de sociedad civil en las que también los programas docentes se reflejan. Es decir, hay una preocupación permanente de los profesores del centro por contribuir en esa capacitación, a lo que se han venido a sumar también en los últimos años los programas anuales de talleres de verano, en las que de manera concentrada y aprovechando esos periodos también se realiza una actividad orientada a fortalecer la capacidad de los recursos humanos en los campos de estudio propios del centro, en la que no se restringe exclusivamente a sus estudiantes, sino se abre a la participación de personas interesadas de todos los sectores. Hay características propias del centro que tienen que ver con las políticas generales del Colegio de México en el ámbito de la docencia, que confieren ese sello característico y que lo contrastan con otras instituciones que tienen otras políticas. Pero creo que es de destacar la dedicación de tiempo completo de sus estudiantes al trabajo académico, el rigor que se exige, el seguimiento y acompañamiento por parte de los profesores, la proporción de profesores con relación al número de estudiantes en los programas y esa apertura y posibilidad continua que tienen los estudiantes de ser asesorados por los profesores especializados en los temas que atienden sus necesidades y requerimientos. Y por otra parte también creo que es sumamente importante remarcar la posibilidad que tienen los estudiantes de acceder a los recursos del colegio, desde la biblioteca hasta los recursos tecnológicos, que es otra preocupación constante de su actualización, en la que participamos los profesores, pero con el apoyo de las unidades de apoyo que tiene el colegio, para que haya una permanente renovación y actualización. Entonces, así como que de manera general me parece que son los principales elementos que hacen
del centro y de sus programas, algo que destaca en comparación a otras instituciones que, insisto, tienen otras políticas, otras capacidades que son muy respetables, pero es el sello, podríamos decir, del colegio. Como mencionaba, en esa evolución a lo largo de mi trabajo dentro del centro, los proyectos de investigación en los que he participado han sido una fuente continua y por la misma progresión en términos de la importancia de los temas seleccionados y la retroalimentación que eso genera hacia el desarrollo de un conocimiento tanto de una temática como de una región, como de un grupo de población, como es cada vez más claro en mi caso el conocimiento de la población migrante, tanto residente como en tránsito por México, me ha servido para contrastar y discutir los debates que existen en el contexto internacional, tanto en lo teórico como en lo metodológico, sobre todo porque esto se traduce ya en la docencia, no solo en los contenidos curriculares de las materias en las que he participado, sino también, y yo diría sobre todo, en la concreción en trabajos de tesis de los estudiantes. Es un momento así como de prueba de aquello que uno desarrolla en el campo de la investigación y que contrasta con los problemas y dificultades que van surgiendo en los procesos que desarrollan los estudiantes y que de manera colaborativa se enfrentan y se tienen que resolver. Entonces yo creo que esa es una manera que ilustra y ejemplifica esa contribución de la investigación personal con el desarrollo más colectivo y que también encuentra un mecanismo de difusión y de reacción en los seminarios de tesis en los que no necesariamente uno es director, pero participa como lector, como comentarista de los avances de los trabajos y también es otra forma de tener esa retroalimentación. Sería largo y prolijo de enumerar los resultados y los efectos de la investigación del centro sobre políticas públicas, pero creo que empezando por algunos niveles más generales, creo que ha sido notable el impacto y la fuerza que ha tenido los resultados de investigación en las temáticas propias del centro, como en algunas discusiones en sus momentos, como fue el caso del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la política demográfica nacional y regional, y progresivamente en distintos instrumentos, tanto de planeación como de política, que ha adoptado tanto el gobierno federal como gobiernos estatales y gobiernos locales. En algunos casos creo que se ha tenido también la oportunidad de trabajar colaborativamente con gobiernos locales, que es un espacio difícil de atender por la magnitud de la demanda que implica, pero creo que son formas de generar modelos de multiplicación de esfuerzos que se pueden desarrollar en unidades pequeñas y que pueden ser luego ejemplos para otras instancias. Creo que ha habido contribuciones importantes también en políticas de carácter sectorial, como es el caso de las políticas de vivienda o las políticas más específicas en su momento de planificación familiar, de políticas de educación en población, los programas, ya en un nivel mucho más específico, programas específicos en materia de
cada uno de los componentes de los planes y de las políticas generales. También creo que me parece importante destacar el vínculo continuo que ha habido con las instancias generadoras de información, como puede ser en el plano nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que es el responsable nacional de la generación de información, sobre todo en materia de población, de censos económicos y las encuestas, pero también con instancias sectoriales como puede ser las de salud pública, que son un tema de importancia para los estudios de población, y se han buscado mecanismos de vinculación y de articulación para contribuir en el debate permanente y alimentar con elementos sobre todo derivados de la experiencia en investigación, para mejorar y actualizar las fuentes de información y los procedimientos de generación de esas fuentes. El perfil en muchos sentidos tiene que mantener, desde mi punto de vista, las características de los investigadores actuales, no tanto para defender una posición, sino porque creo que el rigor, los niveles de formación, la seriedad, el compromiso social traducido en esa constante observación y seguimiento de los problemas nacionales, sobre todo de los problemas emergentes, tendría que ser una característica del investigador a futuro. Pero creo que habría que agregar algo que cada vez va a ser un desafío mayor, que es la necesidad de ser un investigador técnicamente más equipado, es decir, que pueda seguir las capacidades que permite el avance tecnológico como un apoyo útil para la investigación. También alguien que se mantenga actualizado en los debates teóricos y en las propuestas metodológicas novedosas, abierto siempre a las posibilidades y contribuciones de nuevas formas de realizar la investigación, abierto a la interdisciplinariedad también, es decir, si bien nuestros programas, tanto el de estudios de población y demografía como los estudios urbanos y ambientales, han tenido como característica nutrirse con tanto estudiantes como investigadores con formaciones muy diversas. Creo que debe seguir siendo una divisa el mantener esa interacción, no solo una intercomunicación, sino una interacción tanto en los foros propios convocados por el centro mismo, sino también por los foros externos con los cuales deberá mantener esa interacción de manera permanente. A veces, si bien históricamente se ha demostrado un interés por ser actores activos en la difusión del conocimiento, creo que siempre ha habido limitaciones que tenemos que tratar de remontar, y eso creo que debe ser un esfuerzo concertado del centro, autoridades, no solo del colegio, sino de otras instancias, un vínculo con los medios de comunicación en general, para que ese conocimiento que se genera aquí, con fondos públicos principalmente, sea devuelto a la sociedad, que necesita ser retribuida con el producto de un trabajo que se reconoce como serio, de prestigio, de calidad, de excelencia, etcétera, con todos esos términos que conocemos, que tiene que regresar, y regresar de manera que sea accesible para los distintos públicos. El mismo mensaje, pero con diferentes características según el foco al que se dirijan. Y en el caso de los estudiantes, pues yo diría que tendrían que tener las mismas características en el ámbito de su tránsito por los programas docentes, es decir, que sigan teniendo ese mismo compromiso, esa misma dedicación, ese mismo rigor académico,
y también esa misma capacidad progresiva de que están pasando por un proceso de formación, pero con la misma intencionalidad finalmente, que es de dar respuesta a intereses y necesidades sociales como parte de esa inserción de un programa que se realiza en el marco de una institución de carácter público que se financia con fondos públicos y que se vincula con su sociedad a la que pertenece. Bueno, yo pienso que la vinculación hacia afuera tendrá que reforzarse en la medida en que las instituciones sean capaces de interactuar de manera efectiva, sobre todo en el cumplimiento de sus obligaciones, cada quien en su papel, y el centro y sus miembros generen los espacios también de interlocución con esa lógica de entender cuál es el tipo de mensajes que se pueden generar, cuál es el tipo de apoyos y de contribuciones que se pueden canalizar a cada uno de esos interlocutores. Estamos muy claros que desde la academia siempre hemos tenido la posibilidad de ser escuchados y a veces no necesariamente esa escucha genera respuestas inmediatas. Entonces tener la capacidad de ser persistentes en el esfuerzo, de buscar las vías de tener reacciones y que eso sea realmente un mecanismo continuo de interacción. Por eso es que la interlocución con los actores tiene que partir de una reflexión de cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades y qué es lo que, sobre todo, qué es lo que esos otros actores con los que interactuamos esperan de nosotros, y tener entonces la paciencia, la creatividad para generar diálogos realmente diálogos, aunque sea redundante. Es decir, muchas veces se ha dicho que la comunicación entre la academia en general con el sector público, con organizaciones gremiales, etcétera, son más bien monólogos o diálogos de sordos. Creo que tenemos que superar esas dificultades y convertirlas en verdaderos diálogos en las que haya una ida y vuelta en la comunicación. Creo que los retos en materia de investigación para el siglo XXI del centro tienen que ver con la evolución de las agendas en los grandes campos que le competen. Por una parte, tendríamos que pensar, y lo digo solo a manera de ilustración porque sería difícil ser exhaustivo, que en la materia, en el campo de lo ambiental, hay una agenda evidentemente muy crítica. Cuando pensamos en todo el debate respecto del cambio climático y de sus implicaciones en el futuro de los países, sobre todo los países en desarrollo, que tienen que enfrentar los efectos de estos procesos con recursos limitados, sobre todo aquellos procesos cuyos orígenes no se generan en el ámbito de la nación, sino proceden de otros países, de políticas, sobre todo en los países desarrollados. En el campo de la población creo que también hay retos muy importantes, como son el caso del cambio en la estructura de la población que ya empezamos a vivir con el envejecimiento de las poblaciones, pero no es estrictamente el caso del envejecimiento, sino también tiene que ver con lo que está ocurriendo con poblaciones ahora en edad activa, demandantes de empleo, que seguirán por un buen tiempo siendo
una clave en la que las políticas públicas tendrán que dar respuesta y buscar los mecanismos para la generación de no solo de empleo, sino también en otros ámbitos. En el caso de la juventud, políticas que den paso a la satisfacción de necesidades en muchos ámbitos más allá del empleo. Y claro que previamente la necesidad de generar respuestas educativas adecuadas en un proceso también de cambios estructurales importantes. Aprovechar la fuerza de trabajo de manera que sea un contribuyente efectivo para los procesos de desarrollo. Y también un tema que nos afecta de muchas maneras, que es la prevalencia de los niveles de pobreza y de la desigualdad económica y social, que no se encuentran respuestas adecuadas para disminuir los niveles acuciantes tanto de la pobreza como los efectos de la desigualdad que se traducen, en el caso del campo de mi preocupación, en la persistencia de procesos migratorios de carácter urgente como vía de no solo de satisfacción de necesidades, sino que en muchos casos como fórmula de sobrevivencia, no solo de los propios migrantes, sino de sus familias.